En 1421, casi 3.000 mujeres desaparecieron del Palacio Prohibido en una sola noche. Ningún registro oficial, ningún decreto imperial, nada. Solo silencio. Entonces, ¿qué sucedió realmente? Los historiadores lo describen como uno de los enigmas más oscuros de la China imperial. La masacre borrada de los registros oficiales. Sí, hoy revelaremos el sistema oculto que llevó a miles de mujeres al Palacio Prohibido y la noche en que desaparecieron. Cuando nos alejamos y observamos el Palacio Prohibido hoy, es fácil ver belleza. Las murallas rojas, los techos dorados, la precisión de la arquitectura, todo se siente majestuoso. Pero detrás de esa belleza existía un sistema tan inmenso, tan cuidadosamente construido, que reunía a las jóvenes como un imperio recolecta grano. Y la verdad aterradora es que nunca estuvo oculto. Era la ley. Permítanme llevarlos dentro de ese sistema. El sistema que recolectaba mujeres cada 3 años. Como un reloj, funcionarios imperiales se movían por las provincias para algo conocido como la selección Sunu. Suena refinado, casi como una audición real. Pero lo que realmente ocurría estaba mucho más cerca de una redada. Cada muchacha soltera en edad elegible, a veces tan jóvenes como de 11 o 12 años, tenía que ser presentada para inspección, y esto no era opcional. Las familias no podían esconder a sus hijas. Si lo intentaban, si siquiera una muchacha era retenida, el castigo era aterradoramente claro: ejecución, no solo para los padres de la muchacha, sino para toda la línea familiar. Imaginen ese miedo. Un solo acto de protección podía destruir a todos los que amaban. Así que las jóvenes eran llevadas al frente e inspeccionadas como ganado. Los funcionarios examinaban su línea del cabello, sus dientes, sus extremidades, su piel. Un lunar, una cicatriz. Cualquier imperfección significaba rechazo inmediato. Pero aprobar significaba ser llevada. Durante más de 2 millones de años, decenas de miles de mujeres desaparecieron dentro de este sistema. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no sabe: las familias sí recibían una compensación, pero la cantidad era tan pequeña que apenas cubría un mes de comida. Aún así, rechazar ese dinero, rechazar entregar a tu hija, era considerado legalmente traición contra el emperador. Traición por querer mantener a tu hija lejos del imperio. Las concubinas no eran mujeres. Eran propiedad imperial. Y este sistema no se detenía en las fronteras de China. Entre 1408 y 1435, más de 100 muchachas coreanas fueron enviadas como tributo. Esa es la palabra que usan los registros, tributo, como si fueran artefactos raros presentados para complacer al emperador. Una de esas muchachas era Anne, de solo 16 años. Salió de su casa en un carruaje sellado, rodeada de otras muchachas a las que no se les permitía hablar, mirar afuera ni llorar. Su madre solo pudo marcar los papeles con tinta. Ni siquiera pudo escribir su propio nombre y luego ver a su hija desaparecer para siempre. La historia de Anne es desgarradora, pero ella fue solo una entre miles. La mayoría imagina que una vez que estas muchachas entraban al palacio, pisaban túnicas de seda y lujo. Pero lo primero que hizo el Palacio Prohibido fue romperlas. El proceso se llamaba refinamiento, aunque no había nada refinado en ello. En el momento en que una muchacha cruzaba las puertas del palacio, su identidad era arrancada. Su cabello, símbolo de honor y familia, era cortado. Su nombre le era quitado. Se le daba un número o un título genérico, algo que borraba quién era. Cualquier mención a su hogar, su madre o su pasado traía un castigo inmediato. Y si llevaba algo consigo, una cinta, una carta, un pequeño amuleto, era confiscado y quemado. Imaginen ver el último objeto de tu vida anterior convertido en cenizas frente a tus ojos. Luego venía el entrenamiento. Durante 8 horas al día, las muchachas practicaban inclinaciones, solo inclinaciones. Había docenas de formas aceptables, cada una con ángulos y ritmos precisos. Si tu inclinación estaba aunque fuera ligeramente mal, te golpeaban con varas de bambú en las piernas. Muchas de las mujeres llevaron esas cicatrices el resto de sus vidas. Y no terminaba ahí. Aprendían a caminar sin hacer ruido, a sonreír cuando tenían miedo, a hablar solo cuando se les hablaba, y a veces ni siquiera entonces. Había 47 reglas solo para cómo pararse en presencia del emperador. 47, piensen lo extremo que es eso.
47 formas de existir en un solo momento. Y los exámenes cada mes, los médicos del palacio evaluaban a las mujeres con un desapego escalofriante. El lenguaje en esos registros parece describir la preparación de ganado, no seres humanos con pensamientos, sueños o familias dejadas atrás. Era una guerra psicológica disfrazada de tradición. Porque esto no era simplemente entrenamiento. Era condicionamiento, sistemático, intencional y brutalmente efectivo. Para cuando estas muchachas eran consideradas listas, ya no pertenecían a nadie, ni siquiera a sí mismas. Cuando Anne finalmente entró al mundo interior del Palacio Prohibido, descubrió un lugar que parecía un palacio, pero funcionaba como una pirámide. Y cuanto más alto mirabas en esa pirámide, menos mujeres podían respirar libremente. En la cima estaba la emperatriz, la única mujer reconocida oficialmente como esposa. Debajo de ella estaban las consortes imperiales, cada una con poder político e influencia. Y debajo de ellas, múltiples capas de concubinas de rango, cada escalón hacia abajo representaba menos comida, menos seguridad y menos visibilidad. Y en el fondo, apiñadas en cuartos fríos y oscuros, había cientos de mujeres de bajo rango. Muchachas que habían sido arrancadas de sus hogares solo para convertirse en figuras de fondo en el imperio de otro. Y esta jerarquía no era simbólica. Controlaba todo lo que tocaban. Tomemos la comida, por ejemplo. La emperatriz recibía 22 libras de carne de primera calidad cada día. Una cantidad asombrosa, suficiente para alimentar una aldea entera. Mientras tanto, las concubinas de bajo rango recibían menos de 4 libras. Y eso muchas veces era robado por eunucos corruptos antes de llegar a ellas. Imaginen vivir en un palacio lleno de oro mientras se mueren de hambre lentamente dentro de él. Muchas de estas mujeres sufrieron desnutrición tan severa que sus dientes se aflojaban, su cabello se adelgazaba, su piel envejecía décadas antes de tiempo. Y el giro cruel, cuanto más envejecían, menos probable era que el emperador las llamara, atrapándolas en un ciclo diseñado para que fracasaran. Y hablando de ser llamadas, esta parte de la vida palaciega es uno de los rituales más surrealistas y teatrales jamás registrados. Cada noche, un eunuco presentaba al emperador tablillas de madera, cada una tallada con el nombre de una mujer y pintada con su retrato. Si el emperador señalaba una, su vida cambiaba por una noche. Si no, esperaba. Esa espera podía durar años, a veces décadas. Pero el ritual no terminaba con la selección. La mujer elegida era llevada al palacio de baños, preparada por sirvientas y luego envuelta, literalmente envuelta, dentro de una manta de seda como un paquete. Solo su rostro quedaba visible. Esto no era lujo. Era control. El palacio temía que una mujer completamente vestida pudiera esconder un arma. 2 eunucos la llevaban a la cámara imperial, la colocaban al pie de la cama y desenrollaban la manta. Ella tenía que gatear hacia adelante con los ojos bajos. Durante todo el encuentro, un eunuco jefe permanecía detrás de una pantalla, responsable de una sola tarea, controlar el tiempo. Después de exactamente 30 minutos, anunciaba, tiempo de preservar la esencia dorada del Hijo del Cielo. No importaba qué estuviera pasando, el encuentro terminaba al instante. La concubina era retirada, examinada por un médico y registrada como inventario. Pero aquí está la ironía más oscura de todo este sistema. La mayoría de las concubinas nunca fueron llamadas, ni siquiera una vez. Cientos de mujeres vivieron toda su vida, años, incluso décadas, esperando una llamada que nunca llegó. Imaginen envejecer sola en un palacio lleno de oro, sin ser vista nunca, sin ser tocada nunca, sin ser reconocida nunca. Era cautiverio disfrazado de privilegio, y silencio disfrazado de honor. Pero el hambre y la soledad no eran los únicos peligros detrás de esos muros. Porque cuando pones a cientos de mujeres en un entorno cerrado, todas compitiendo por la atención de un solo hombre, el palacio se convierte en algo mucho más peligroso que una prisión. Se convierte en un campo de batalla. Los historiadores lo llaman intriga palaciega. Pero ese término apenas roza la superficie. Esta era una guerra oculta, librada en silencio, con estrategia y sin piedad. Para algunas mujeres, sobrevivir significaba destruir a tu competencia antes de que te destruyeran a ti. Y las tácticas eran brutales. La comida de una rival podía ser envenenada. Un embarazo podía ser saboteado con hierbas deslizadas en una taza de té.
los eunucos, los corredores de poder invisibles del palacio, podían ser sobornados para eliminar el nombre de una mujer de las tablillas de selección nocturnas. Y las amistades, esas eran alianzas temporales construidas por conveniencia, destrozadas en el momento en que el poder cambiaba. Imaginen despertar cada mañana preguntándose quién te sonrió ayer pero planea destruirte hoy. Los registros históricos documentan casos que parecen thrillers políticos de sangre fría. Una concubina pasó 3 años fingiendo ser amiga de otra mujer, compartiendo comidas, intercambiando secretos, solo para testificar contra ella durante una investigación. La mujer acusada fue degradada a estatus de sirvienta y sus hijos le fueron arrebatados. Y hablando de hijos, esta es una de las verdades más desgarradoras dentro del sistema de concubinas. Cuando una concubina daba a luz, rara vez volvía a ver a su hijo. Los varones eran criados lejos. Las hijas a menudo ni siquiera eran registradas. Algunas simplemente desaparecían de los archivos como si nunca hubieran existido. Una de las leyendas palaciegas más infames incluso involucra a la emperatriz Wu Zetian, acusada de matar a su propio bebé para incriminar a una rival. Los historiadores debaten la verdad, pero el hecho de que la gente lo creyera, el hecho de que pareciera creíble, te dice todo sobre la brutalidad psicológica del sistema. Detrás de las murallas rojas, sobrevivir significaba sacrificio. Y a veces la persona que sacrificabas era otra mujer tan atrapada como tú. Podrían pensar que en un palacio obsesionado con herederos, el embarazo sería el mayor honor que una concubina podía recibir. Pero dentro del mundo del emperador, a menudo era el comienzo de una nueva pesadilla. Porque en el momento en que una mujer quedaba embarazada, ya no era tratada como futura madre de la realeza, sino como propiedad del Estado bajo estricto control. Las concubinas eran confinadas durante 9 largos meses, aisladas, vigiladas, observadas como si cada respiración pudiera amenazar la dinastía. Imaginen pasar casi un año en una habitación donde cada movimiento es registrado, donde incluso la forma en que duermes es juzgada, donde las personas que te cuidan son también las que te reportan. Algunas mujeres lo describieron como ser enterradas vivas mientras todavía respiraban. Y cuando el niño finalmente nacía, no se les permitía sostenerlo. No se les permitía nombrarlo. La mayoría ni siquiera lo veía. Los recién nacidos eran llevados inmediatamente y criados por nodrizas especialmente elegidas. A las madres se les permitía ver a sus hijos quizás 1 o 2 veces al año. Siempre supervisado, siempre breve, siempre controlado. Para las hijas, el registro era aún peor. Muchas ni siquiera eran registradas. Y aquí está la parte más oscura, algunas concubinas estaban tan aterrorizadas de traer un hijo al sistema que bebían en secreto hierbas abortivas. Arriesgaban sus vidas solo para evitar que otra vida entrara en la misma maquinaria de control. Eso te dice lo asfixiante que era realmente este mundo. Si algo le sucedía al niño, enfermedad, accidente, incluso una enfermedad natural, la madre era culpada. Un relato histórico describe a una concubina que perdió 3 hijos por viruela. En lugar de recibir compasión, fue acusada de negligencia y confinada durante 40 años. 40 años, una sentencia de por vida por algo que nadie podía prevenir. Así que cuando hablamos de que la vida en el palacio era lujosa o cuando los dramas la muestran como glamorosa, esta es la parte que omiten. Para muchas mujeres, el mayor honor que el emperador podía darles también era su miedo más profundo. Hay momentos en la historia en los que la oscuridad no se desliza en silencio. Se derrumba de golpe. Y para el harén imperial en el año 1421, ese momento llegó en una sola noche. Una noche tan violenta, tan increíble que el propio imperio intentó borrarla de la memoria. Todo comenzó con una muerte. La concubina favorita del emperador, una mujer que tenía más influencia que ministros, más acceso que generales, fue encontrada muerta repentinamente en sus aposentos. Sin testigos, sin advertencia, sin explicación. Ahora, en un palacio construido sobre ego, poder y paranoia, ese tipo de muerte era una chispa en una habitación llena de pólvora. Los rumores se extendieron al instante. Algunos susurraban que se había quitado la vida. Otros se atrevían a susurrar algo aún más peligroso, que había estado involucrada con un eunuco. Y si eso era cierto, no era solo traición. Era un insulto a la masculinidad del emperador, a su autoridad, a su imagen como hijo del cielo. Para el emperador Zhongle, esto no era escándalo. Era conspiración.
Y cuando un emperador cree que las paredes se cierran sobre él, lo primero que hace es quemar la habitación. Esa noche, el joven emperador ordenó algo impensable. Mandó la ejecución de casi todo el harén imperial. No porque cada mujer fuera culpable, sino porque cualquier mujer podría serlo. En cuestión de horas, el palacio se transformó de un mundo de seda y ceremonia a uno de gritos y caos. Los soldados arrastraban a las mujeres de sus habitaciones. Los eunucos que les habían servido durante años se convirtieron de repente en sus captores. Los patios donde una vez practicaban sus inclinaciones y rituales ahora se llenaban con el sonido del terror. Los relatos históricos, los pocos que sobrevivieron, nos dicen que 2800 mujeres fueron asesinadas en una sola noche. Muchas de ellas nunca habían sido llamadas por el emperador. Algunas tenían solo 12 años. El método era lynchi, conocido como muerte por 1000 cortes. Un castigo reservado para traidores. Un castigo destinado no solo a matar, sino a enviar un mensaje. Los cuerpos eran arrastrados por los patios de piedra. La sangre se acumuló tan espesa que los trabajadores la lavaron al amanecer antes de que los rituales matutinos continuaran, como si limpiaran una mancha que el imperio se negaba a reconocer. Y aquí está la parte escalofriante: si buscas en los archivos imperiales chinos oficiales, no encontrarás ni una sola línea sobre esta masacre. Fue borrada deliberadamente, por completo, como si 2800 vidas pudieran ser barridas con tinta y silencio. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque una mujer sobrevivió lo suficiente para contar la verdad. Lady Kai, una mujer coreana de tributo. Su testimonio fue llevado de vuelta a través de canales diplomáticos y preservado en registros coreanos. Ella describió el pánico, las ejecuciones, el silencio imposible que siguió. Imaginen eso. Un evento tan horrible que un imperio lo enterró. Y la única razón por la que sabemos que ocurrió es porque otra nación lo escribió. La noche de sangre no fue solo una masacre. Fue el momento en que el palacio se reveló por lo que realmente era, no un lugar de lujo, sino una máquina que consumía a las mismas personas atrapadas dentro de él. Y para las mujeres que sobrevivieron esa noche, la historia se vuelve aún más inquietante desde aquí. Si la noche de sangre de 1421 fue el momento en que el palacio reveló su crueldad, lo que vino después demostró que su oscuridad no fue un evento aislado, sino un sistema, un ritual, una tradición construida sobre la creencia de que incluso en la muerte, el emperador merecía vidas ofrecidas a sus pies. Cuando el emperador Zhongle murió en 1424, el palacio hizo lo que siempre había hecho. Preparó el sacrificio de acompañamiento. Y ese nombre solo te dice todo. Estas mujeres no eran dolientes. Eran parte de las ofrendas funerarias. Cada emperador se llevaba entre 5 y 30 concubinas consigo al más allá. No eran selecciones al azar. Algunas eran mujeres que una vez habían tenido su favor. Otras eran figuras jóvenes, silenciosas y olvidadas que habían pasado toda su vida esperando una llamada que nunca llegó. Su servicio final no era una oportunidad de vivir, sino una sentencia de muerte. El día del ritual, las mujeres elegidas eran vestidas con belleza. Túnica de seda, delicados pasadores en el cabello, fragancia en polvo en sus mangas. Se les daba un banquete, una última ilusión de respeto. Pero todos en esa mesa entendían exactamente que era una última comida antes de la ejecución. Luego venían las instrucciones. Se les entregaban largas cuerdas de seda blanca y se les decía que se ahorcaran en silencio y con obediencia. Algunos registros describen a funcionarios hablando con suavidad, casi con respeto, como si fuera un honor. Pero si una mujer dudaba, se negaba, lloraba o suplicaba, era obligada a cumplir. Si luchaba demasiado, la dejaban inconsciente y la enterraban mientras aún respiraba. Esto puede sonar como una leyenda, pero tenemos prueba física. En 1958, arqueólogos excavaron una de estas tumbas imperiales. Dentro encontraron a 16 mujeres dispuestas en posición sentada, todavía en la postura elegida para ellas siglos antes. Y 3 de esos esqueletos mostraban signos de lucha. Sus dedos clavados en la tierra, sus cuerpos retorcidos. No estaban muertas cuando las colocaron allí. Habían sido enterradas vivas. Y entre las mujeres sacrificadas durante el funeral de Zhongle estaba alguien cuya historia hemos seguido desde el principio, An, la muchacha coreana que había sido llevada a China a los 16 años.
Sobrevivió a la masacre de 1421 que mató a miles. Soportó años de confinamiento, aislamiento y silencio. Y sin embargo, al final, el palacio todavía reclamó su vida. Anne nunca volvió a ver su tierra natal, nunca vio el rostro de su madre, nunca caminó libremente fuera de los muros del palacio después del día en que fue llevada. Y la parte más triste, ella no fue la excepción. Fue la regla. Una de las innumerables mujeres cuyos nombres nunca entraron en las historias oficiales, cuyas muertes fueron consideradas tradición, cuyas vidas fueron vistas como accesorios de la grandeza de un emperador. Cuando miramos los grandiosos palacios que todavía se mantienen en pie hoy, es fácil admirar la arquitectura, la belleza, el simbolismo. Pero debajo de esas piedras yacen historias como la de Anne. Historias que nos recuerdan que detrás de cada monumento de poder hay vidas humanas que pagaron el precio. Y el capítulo final de esta historia revela lo profundo que llega ese silencio. A mediados de los 1400, parecía que el imperio finalmente había despertado. En 1464, los funcionarios anunciaron que la práctica de sacrificar concubinas en el funeral de un emperador sería abolida. Sobre el papel, sonaba como progreso, como si alguien finalmente hubiera decidido que estas mujeres merecían vivir más allá de la vida del hombre al que servían. Pero la historia tiene una forma de disfrazar la crueldad como compasión, porque las mujeres no fueron liberadas. No fueron enviadas a casa. Ni siquiera se les permitió comenzar nuevas vidas. En cambio, fueron trasladadas a un lugar con un nombre hermosamente inquietante, el Palacio de la Soledad Perpetua. Suena poético hasta que descubres lo que realmente era. Era una prisión. Una prisión donde las ventanas daban a jardines en los que las mujeres nunca podían caminar. Una prisión donde salir de los terrenos era imposible. Donde el matrimonio estaba prohibido. Donde escribir cartas se consideraba una amenaza para la seguridad del Estado. Estas eran mujeres que ya lo habían perdido todo, sus familias, sus identidades, sus futuros, y ahora se esperaba que vivieran el resto de sus vidas como fantasmas flotando por los pasillos imperiales. La vida diaria allí no era reflexión pacífica. Era trabajo físico, tareas, rituales, horarios estrictos, sin otro propósito que existir en silencio, con obediencia e invisibilidad. Muchas de ellas se desmoronaron lentamente. Sus mentes se rompieron mucho antes que sus cuerpos. Registros del siglo XVIII revelan un patrón escalofriante: en promedio, 12 de cuerpos eran sacados de los pozos del palacio por accidente. Desesperación. Una muchacha de solo 14 años se convirtió en viuda imperial el día que su emperador murió. Pasó 61 años dentro del Palacio de la Soledad Perpetua. 61 años viendo cómo cambiaban las estaciones desde detrás de muros que nunca se movían. Esta fue la versión del Imperio de la Misericordia. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no sabe. La parte que parece imposible si piensas en el mundo antiguo como algo lejano, sellado detrás de siglos. El sistema de concubinas no terminó en los 1400, ni en los 1600, ni siquiera en los 1800. Terminó en 1946, hace menos de una vida. Y la última concubina imperial, Huanran, no murió en un palacio rodeada de seda y sirvientes. Murió en una prisión comunista, adicta al opio, muriendo de hambre sola. Su tumba no estaba marcada. Su historia no fue honrada. Para un sistema que afirmaba que las mujeres eran tesoros, terminó descartando a la última. Hoy, millones de turistas caminan por el Palacio Prohibido. Admiran el paisaje, los techos dorados, los puentes de piedra. Pero la mayoría no sabe que esas mismas piedras absorbieron siglos de sufrimiento silencioso. Huellas de mujeres que nunca pudieron salir, nunca pudieron hablar, nunca pudieron elegir sus propias vidas. El Palacio Prohibido todavía se mantiene en pie, y también sus sombras. Si crees que historias como estas merecen ser recordadas, no enterradas, no pulidas, no olvidadas, entonces ayuda a mantenerlas vivas. Suscríbete a History Mysteries, porque la historia solo recuerda lo que elegimos no olvidar.